El sector de la aviación supone un 2% de las emisiones globales de CO2. Se prevé además que las emisiones se tripliquen antes del año 2050. Si nada cambia y teniendo en cuenta un incremento del tráfico de media de 4,3 al año para los próximos 20 años. Un 54% de las emisiones se generan por la actividad de las aerolíneas, es decir, el rodaje, aterrizaje y despegue de los aviones. Nosotros, como diseñadores, podemos influir solo en las emisiones generadas por el uso de las terminales, por la construcción, por el sistema de electrificación y la gestión de residuos. Pues abordamos los procesos de descarbonización desde el diseño. O sea, cuando empezamos a trabajar en un proyecto, lo primero que hacemos es analizar el clima, entender temas de orientación, que muchas veces vienen limitados obviamente pues, por la orientación de las pistas, entender cuáles son las prioridades también a nivel de accesos, llegadas y demás, para ofrecer en ese proceso el mejor confort exterior al pasajero. Pues una de las estrategias quizás más efectivas a la hora de descarbonizar un aeropuerto sea la de la generación con energías renovables. Es verdad que por el tipo de operación que tiene un aeropuerto y por las ubicaciones que suelen tener, la integración de fotovoltaica es de lo que mejor suele funcionar, siempre teniendo en cuenta la visión de los aviones, ¿no?, que despegan y aterrizan, que eso no genere un reflejo. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos de plantas fotovoltaicas en aeropuertos y sabemos que eso tiene un impacto sobre todo en sus emisiones tipo 1 y tipo 2, ¿no? En todas las que están relacionadas con su operación, porque ayuda a apoyar la electrificación de los sistemas del aeropuerto, a la integración con transporte en vehículos eléctricos, tanto de forma interna del aeropuerto como en vehículos que llegan, tanto públicos como privados. Y al final lo que estamos haciendo es generar la posibilidad de autoconsumo. Entonces eso no solo reduce las emisiones propias del aeropuerto, sino que además genera una resiliencia, ¿no?, de generación propia energética. Y esto lo hemos trabajado en aeropuertos en Reino Unido, en aeropuertos en Estados Unidos y lo estamos trabajando también en Oriente Medio, donde además la generación es muy elevada. Otra estrategia de poder reducir el consumo de energía y además las emisiones de CO2 es la utilización de sistemas inteligentes, sobre todo para los sistemas de HVAC, porque así, con la implementación de sensores en los espacios, se puede detectar directamente la necesidad de climatización, de enfriamiento del aire en función del número de usuarios presentes en ese espacio. Además, el hecho de tener sistemas independientes en función de las distintas áreas de la terminal nos permite, en periodos de bajo tráfico, aislar estas zonas, cerrarlas completamente y a la vez apagar completamente esos sistemas y al final conseguir ahorro de energía. En aeropuertos con un carácter muy estacional, que durante el verano tienen muchos vuelos o durante el invierno están prácticamente vacíos, es muy importante la flexibilidad en la que se puedan utilizar los espacios para otros fines, se puedan cerrar incluso, que eso apoya las medidas de sostenibilidad, teniendo un gran edificio, un gran terminal aeroportuario, pudiendo cerrar zonas donde no haya que climatizar, donde no haya que iluminar, teniendo un ahorro de energía, pudiendo utilizar solamente espacios en los que haya pocos pasajeros, teniendo un gasto centrado solo en esas pequeñas zonas. Dentro del aeropuerto pues primamos minimizar los consumos energéticos mediante, dependiendo del clima, pues protección solares, calentamiento pasivo, todo tipo de estrategias pasivas que trabajamos además con herramientas propias. Pues en fases muy tempranas tenemos herramientas de diseño paramétrico, como puede ser AECOM Zero, en las que trabajamos pues qué pasa si cambiamos la orientación, la cantidad de vidrio, este tipo de sombreamiento por y vemos en tiempo real el impacto que eso tiene en energía y en carbono, ¿no? Por ejemplo, en fases más avanzadas hacemos estudios muy detallados de los consumos energéticos para optimizar desde los sistemas hasta el funcionamiento del BMS, hasta muchas veces las propias operaciones dentro del proceso del aeropuerto. Nosotros como empresa de diseño de ingeniería consideramos que la sostenibilidad no es una disciplina aparte, independiente, es
parte del diseño arquitectónico. Y por eso diseñamos utilizando materiales sostenibles, materiales que son reciclados y pueden llegar a ser reciclables. Y además ponemos muchísimo mimo en la preparación de las especificaciones de los materiales, como por ejemplo pasó en el proyecto del aeropuerto de Lima, porque como iba a ser un design and build, no teníamos control luego sobre la definición de los materiales. Entonces, nuestro requerimiento era que no podrían venir los materiales de áreas de más de 80 kilómetros lejos de la terminal. Y así asegurábamos que no se gastaba mucha energía a la hora de transportar los materiales. En descarbonización de aeropuertos existentes, lo primero que hacemos es entender de dónde vienen esas emisiones, a qué están asociadas, a la operación del aeropuerto, a los consumos del edificio, a los sistemas de transporte, ¿no? Entendiendo bien cuál es ese origen, mapeando y identificando cuáles son esas áreas donde podemos ir reduciendo. Gran parte de esas reducciones pasan por la electrificación. Al final hay muchísimos consumos dentro de un aeropuerto que están utilizando combustibles fósiles, ¿no? Bien sea la flota de transporte dentro del aeropuerto, los transportes que llegan hasta el mismo, los propios sistemas del aeropuerto. Entonces ahí hay un aspecto muy importante que pasa por eliminar esa combustión dentro del funcionamiento del aeropuerto. Tampoco hay que olvidarse de todos los temas de gestión de residuos en los aeropuertos, por un lado porque nos permiten reciclar materiales, y en otros casos mucho más efectivos, como es por ejemplo el aeropuerto de Oslo, donde hay directamente a través de plantas de tratamiento de los residuos orgánicos recogidos por el propio aeropuerto, se transforman los residuos en biogás, que ese biogás luego se utiliza para alimentar los vehículos que se utilizan dentro del área del aeropuerto. Cuando hablamos de descarbonización no podemos centrarnos solo en puro y duro carbono, porque al final todas las acciones que llevemos a cabo para minimizar el carbono, bien de un aeropuerto existente, bien de un nuevo aeropuerto, tienen un impacto más allá de lo que son las propias emisiones. Estamos hablando de resiliencia a la energía, instalamos fotovoltaica, resiliencia a las inundaciones. No podemos pensar solo en sistemas de bombeo, sino que tenemos que también pensar cómo puede ayudarnos la naturaleza a solucionar eso, ¿no? Cuando hablamos de electrificar sistemas en un aeropuerto existente, eso tiene obviamente un impacto en el carbono, pero también en la calidad del aire, en el usuario, en los propios trabajadores del aeropuerto, ¿no? Digamos que esas estrategias de descarbonización tienen un efecto positivo y pueden verse ayudadas también por otro tipo de estrategias que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con la resiliencia a futuro. Y luego están las comunidades. Hay gente que no elige que le ubiquen un aeropuerto al lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comunidades existentes, cómo les pueden afectar, cómo se pueden mejorar, ¿no? Y cómo pueden participar. Y el diseño estratégico, digamos, aúna todos estos aspectos. No se trata de definir cómo es un edificio, sino se trata de tener en cuenta todos estos agentes, de involucrarlos en el proceso si es posible, y de generar un diálogo de ideas que genere unas líneas de acción sobre las cuales luego podemos desarrollar el aeropuerto.